El siguiente tema a tratar se llama calor de solución y dice que depende de la naturaleza del disolvente y soluto. Acá hay un pequeño error. Regularmente me marcan errores porque no sé por qué mi computadora no quiere pasar español y me autocorrige, pero bueno, soluto. Y sigue en inglés, pero bueno. Eh, Nos dice así como la temperatura y presión del sistema. Nuevamente, vamos a checar. Calor de solución depende de la naturaleza del disolvente y del soluto, así como de la temperatura y presión del sistema. Me vuelve a marcar en inglés. Vamos a checar qué quiere decir. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a checar. Para tener en cuenta qué es calor de solución, vamos a hablar de lo que es solubilidad. Solubilidad es un concepto que seguramente ya han manejado. Es un concepto que a lo mejor hasta se ve desde primaria cuando comienzan a hablar sobre conceptos básicos en ciencias naturales, sobre mezclas, que hacen mezclas pequeñas de niños. Ujú. Bueno, hay que recordar que para tener en cuenta el concepto de solubilidad hay que tener en cuenta dos conceptos muy importantes, que es solvente y soluto, y que solvente refleja la mayor cantidad de una solución, es decir, de un líquido, que va a ayudar a que lo que se agregue pues se mezcle bien de forma homogénea, es decir, que no se vean las fases pertenecientes a ese sistema, que el sistema de estudio es lo que acabo de decir. Y en soluto serán las pequeñas, bueno, no las pequeñas, sino el contenido sólido que pretende disolverse. ¿Sale? Acá como ejemplo ponen la sal. Colocan un vaso de agua, agregan sal y comienzan a mezclarlo, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando ustedes agregan una cantidad muy grande de sal? Bueno, llega un momento en el que ya no se disuelve, en el que ustedes en el fondo del vaso sí pueden ver esa partícula pues precipitada en el fondo. Cuando sucede eso, ya no existe solubilidad, por lo tanto, el concepto de solubilidad es decir, que puede disolver cierta cantidad de sustancias de manera que se ve el sistema homogéneo. Esa es la definición como tal. Sin embargo, si ustedes le agregan calor, pues esta sustancia se disuelve más. Simplemente sucede porque comienzan a generar que los enlaces empiecen a vibrar y comienzan a expandirse, lo que hace que pues el soluto comience a entrar mejor pues en la solución y eso hace que se disuelvan. Por eso cuando quitan la temperatura regresa a su estado original con un precipitado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver más esto de qué estamos hablando. Disolución. Bueno, es algo que acabamos de mencionar tratando de explicar soluto y solvente. Nos dices una solución en una mezcla físicamente homogénea. ¿Qué es homogéneo? Pues lo acabamos de mencionar. Es cuando se mezclan dos o más sustancias y no se ven las fases, es decir, se ve uniforme. Ujú. Formada por dos o más sustancias que reciben el nombre de solvente y soluto, algo que ya acabamos de ver. Soluto, solvente. Ya sabemos que el soluto está dado en pequeñas cantidades y que son sólidos y que el solvente pues es la mayor cantidad y está dado en una solución. Ujú. Y vemos aquí nuevamente las partículas caen. Acá está el soluto y comienzan a mezclarse. Recuerden que tiene que ser de manera homogénea porque es concepto de solubilidad, es la capacidad que tiene. Solubilidad es la capacidad que tiene un sólido de poder mezclarse en una sustancia sin que se vea, sin que precipite, sin que haya una partícula sólida suspendida ahí. Bueno, que se vea visiblemente. ¿Ok? Propiedades físicas de las disoluciones. Al aumentar la cantidad de soluto, aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de solidificación. Eso es muy cierto, ¿saben por qué? Si yo le estoy aumentando más material, pues la concentración es más grande y como la concentración es más grande, necesito un punto de ebullición
más grande porque tenemos más partícula de ese material que me está alterando todo el sistema. Si separamos dos disoluciones de concentraciones diferentes por medio de una membrana semipermeable, las moléculas del disolvente pasarán de la disolución menos concentrada a la solución más concentrada. Eso ocurre, por ejemplo, cuando ustedes ponen un filtro. Ujú. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, por ejemplo, vamos a imaginarlo macroscópicamente, no con un filtro. Hacen agua de Jamaica, ¿sí? Pero ¿cómo la hacen? Hierven la Jamaica, la agregan, a lo mejor se les pasan muchas florecitas ahí, pues la mezcla que tienen no es homogénea, ¿verdad? Es heterogénea y se ve. Pero vamos a olvidar eso del heterogéneo y homogéneo, porque vamos a tratar de hacerlo, este ejemplo macroscópicamente, que se vea. Están las flores y a lo mejor no se pasó, ustedes agregaron todas las flores. Ujú. Y la concentración de flores aumentó ahí. Y la concentración, por ejemplo, ustedes saben que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, pero de las flores no saben, de hecho ni es un líquido. Supongamos que es un líquido, no lo es. Cuando ustedes lleven esa agua de Jamaica a 100 grados Celsius, ¿qué va a suceder? El agua se va a evaporar, pero la flor se va a quedar ahí porque su punto de ebullición, o mejor dicho, su punto de fusión, porque es un sólido, es más grande, para poder deshacerse de ellos. Entonces, eso se refiere, que queda concentrado y que requiere más energía como tal. El concepto de calor de solución dice, en la variación de la entalpía relacionada con la adición de una determinada cantidad de soluto a una determinada cantidad de disolvente a temperatura y presiones constantes. Recuerden que la entalpía depende de la transferencia de calor y es algo que ya habíamos visto por acá. Bueno, en lo de formación, que es por aquí. Nos dice que es igual a la entalpía. Bueno, vamos a regresar acá. Y nos dice se expresa más frecuentemente como kilojoule sobre mol a temperatura constante. Y lo que nos quiere decir es que si yo aumento la temperatura, la solubilidad aumenta. ¿Sale? Por ejemplo, tengo mi agua o para ser más profesionalmente, tengo mi disolvente. Agrego el soluto, mezclo, pero ¿qué creen? Hubo una cantidad que no pudo deshacerse. Le meto temperatura y se deshace. Y nos dice que la solubilidad está en función de eso, ¿no? De mi entalpía. Nos dice que S representa solubilidad, T temperatura y R la constante de los gases ideales. Nos dice que la solubilidad está en función de la temperatura y que eso va a estar en función de la entalpía. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, el calor de solución está en función tanto de la temperatura como de la entalpía. ¿Ok? Y bueno, em, en este caso lo que se les va a quedar a hacer es que ustedes como actividad generen una mezcla de agua con sal. La mezclen, tomen fotos de evidencia, es decir, tienen su agua, sal y vean cómo se mezcla. Procuren hacerlo en cantidades pequeñas para que no gasten cantidades grandes. Al punto de llegar a una saturación, es decir, que se vea el sólido. Después de que hagan eso, calientan el agua y van a ver cómo se disuelve. Pueden hacerlo en una ollita chiquita donde se pueda ver la sal y puedan ver cuando se aplica la temperatura que se está disolviendo. Esa sería la actividad de este tema, que yo creo que todo eso lo tienen en casa. ¿Ok?